Episodio 1. La voz que rompió el silencio del cielo. Nunca creí que Dios pudiera hablar, y mucho menos que lo hiciera para pedir perdón. Pero aquella noche, el cielo sobre la abadía se partió en dos, y el silencio más puro se volvió humano. Era medianoche cuando escuché el susurro. No vino del viento, ni del eco de las campanas. Fue una voz dentro del alma, grave y temblorosa, que dijo: «Lo siento». Me arrodillé, incapaz de respirar. En 40 años de sacerdocio, había oído confesiones imposibles, asesinos arrepentidos, madres quebradas, ateos que lloraban antes de morir. Pero jamás imaginé que el mismo Creador vendría a confesar. La voz continuó, más baja, como si el cielo tuviera vergüenza de sí mismo. Perdón por el dolor, por la soledad que no debía existir. Corrí hacia el altar. Las velas se apagaban una a una, dejando el santuario envuelto en una penumbra azulada. Y entonces lo vi, una figura luminosa, sin forma ni rostro, suspendida sobre el crucifijo. No emanaba gloria, sino cansancio. El suelo tembló, y un coro invisible comenzó a llorar. No cantar, sino llorar. Como si los ángeles hubieran perdido la fe. Intenté hablar, pero mis labios no respondían. Solo escuché mi corazón repitiendo su plegaria más antigua: «Señor, ten piedad de nosotros». La figura brilló con un fulgor que no cegaba. He pedido tanto amor que olvidé aprender a amar. He exigido fe, pero yo mismo me perdí en la duda. Cada palabra era un relámpago en mi mente. El Dios que conocía, el juez, el Padre, el Todopoderoso, se desmoronaba ante mí. Y lo que quedaba era algo profundamente humano. Luego, el silencio volvió. No quedó nada más que el olor a incienso y miedo. Caí al suelo. Mi sotana estaba empapada de lágrimas que no recordaba haber derramado. En el confesonario, la puerta crujió sola, como invitándome a entrar. Y dentro, sobre el reclinatorio, encontré un papel antiguo, doblado con cuidado. Tenía solo una frase, escrita con tinta dorada que aún brillaba: «Yo también necesito ser perdonado». Desde entonces, no rezo igual. Porque cada vez que elevo mi voz al cielo, siento que alguien, allá arriba, me escucha, pero no como un Dios omnipotente, sino como un alma que busca redención. Y esa noche, comprendí algo que me heló la sangre: si Dios pide perdón, tal vez nosotros nunca entendimos lo que significa realmente ser divino. Episodio 2. El confesor del Creador. Me llamo Padre Ignacio Valdés, teólogo del Vaticano y guardián de secretos que no deberían existir. Creí haber escuchado todas las blasfemias posibles, hasta que una carta sellada con cera negra llegó a mi despacho. En el reverso, 3 palabras que me hicieron temblar: Dios pidió perdón. El remitente era el abad Rafael Montes, el mismo sacerdote cuya voz se filtró hace una semana en los círculos más herméticos de la Iglesia. Decían que había grabado algo, una confesión divina. El Santo Oficio me ordenó viajar de inmediato al monasterio donde todo comenzó. Llegué de noche. Las campanas no sonaban, y los monjes evitaban mirarme. El aire olía a incienso viejo y miedo reciente. Rafael me esperaba en la capilla, con el rostro pálido y los ojos rojos de no dormir. «Padre Ignacio», susurró, «no fue un sueño». Él habló. Me mostró un pequeño grabador. La cinta giraba lentamente, como si respirara. Y entonces escuché la voz. No era humana, ni celestial, era algo entre ambas. Profunda, herida, rota. Perdón, por lo que hice del tiempo. Perdón, por darles la fe y no enseñarles a dudar. La grabación se interrumpió con un zumbido. Luego, un llanto. No de hombre. No de ángel. Un llanto que hacía temblar las paredes. ¿Usted cree que esto es real?, pregunté, aunque temía la respuesta. Rafael levantó la vista con una calma imposible. No lo creo, padre.
Lo sé. Y temo lo que vendrá después. Me quedé en silencio. En la cruz del altar, el rostro de Cristo parecía llorar. Las gotas que caían de su mejilla no eran cera, sino agua pura, que goteaba sobre el mármol y formaba un charco en forma de corazón. Esa noche revisé los archivos del monasterio. Encontré una carta antigua, fechada en 1917, escrita por un monje llamado Uriel, el mismo nombre del supuesto ángel testigo de los textos apócrifos. En ella decía: cuando el Creador pida perdón, el orden del cielo se romperá, y los hombres tendrán que decidir si lo absuelven o lo olvidan. Dormí poco. En mis sueños, escuché la misma voz del audio, más cercana, más humana. Ignacio, ¿puedes confesarme? Desperté con un sabor a hierro en la boca y las manos cubiertas de ceniza. El grabador había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, había un crucifijo invertido y una nota escrita con mi propia letra. La fe no soportará lo que está por venir. Y fue entonces cuando entendí que ya no era yo quien investigaba a Dios, sino el quien me estaba poniendo a prueba. Episodio 3, el manuscrito del ángel caído. La mañana después de mi pesadilla, el monasterio olía a papel quemado. Los monjes buscaban algo que nadie se atrevía a nombrar. Uno de ellos, con los dedos manchados de tinta, me entregó un pequeño paquete envuelto en lino antiguo. No dijo una palabra. Solo susurró: él lo dejó para usted. Dentro había un cuaderno de cuero ennegrecido por el tiempo. En la tapa, un símbolo tallado, un ala rota y una lágrima. Al abrirlo, el aire pareció espesarse, como si el libro respirara. En la primera página, una frase escrita con letra precisa, casi dolorosa. Yo, Uriel, escribo lo que los cielos prohibieron recordar. El corazón me martillaba. Sabía quién era Uriel. El ángel de la sabiduría, el que según los textos prohibidos había sido expulsado por conocer el pensamiento antes de la palabra. Lo que tenía en las manos no era una reliquia, era una confesión celestial. Leí en voz baja, y el silencio del claustro se quebró. Cuando el tiempo era joven y los hombres aún no conocían la culpa, vi al Creador llorar. No lloraba por los caídos, ni por los que se alejaban de su luz. Lloraba por sí mismo, por haber creado algo que no podía amar sin destruirlo. Cada línea pesaba como plomo. En los márgenes, símbolos desconocidos vibraban débilmente, como si aún conservaran poder. Pasé las páginas con temor y hallé algo que me heló la sangre, un dibujo de un rostro dividido en dos mitades, una de luz, otra de sombra, con una inscripción debajo. Dios también fue un hombre, y los hombres aún no lo saben. Un estruendo cortó el silencio. Una estatua del arcángel Miguel se partió en dos justo cuando terminé de leer. Los monjes corrieron, gritando oraciones, pero el aire mismo parecía poseído. Yo seguía con el manuscrito entre las manos, incapaz de soltarlo. Rafael apareció, pálido, con la mirada de quien ha visto el fin. Padre Ignacio, murmuró, el libro no se deja guardar. Cada vez que lo escondemos, regresa solo al altar. Lo abrí una vez más. En las últimas páginas, había una nota escrita con otra tinta, más reciente. Él regresará para pedir lo que no obtuvo, perdón. No lo recen. Escúchenlo. Esa noche, el manuscrito comenzó a emitir un leve resplandor. Las letras se movían como si una mano invisible las reescribiera. En la última línea, apareció algo nuevo, que no estaba antes. Ignacio, tú serás su confesor. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La voz del episodio anterior, la que había llorado en la grabadora, susurró otra vez, pero esta vez dentro de mí. Ya no hablo con los cielos. Hablo contigo. Y supe entonces que la frontera entre lo divino y lo humano se había roto. No estaba leyendo el manuscrito del ángel caído. Era Dios, escribiendo desde su propio arrepentimiento.
Episodio 4, la lluvia de luz sobre Jerusalén. Nadie supo explicar de dónde vino la luz. Ni los astrónomos, ni los sacerdotes, ni los soldados que aquella noche patrullaban las murallas antiguas de Jerusalén. Lo único cierto es que el cielo, justo a las 3:33 de la madrugada, se abrió como una herida, y comenzó a llorar. No eran gotas de agua. Eran hilos de luz, tibios, que caían lentamente, sin sonido. Cada rayo tocaba el suelo y se disolvía como si buscara un alma a la cual entrar. Los peregrinos despertaron confundidos. Algunos rezaban, otros gritaban. Y luego, al mismo tiempo, miles de personas escucharon la misma voz. Una voz sin dirección, sin eco, que parecía venir de dentro del pecho. Perdónenme, por lo que los hice esperar. Por el silencio. Por el miedo que llamaron fe. Los teléfonos grababan, pero los audios se distorsionaban. Solo quedaban las lágrimas y el temblor. Un anciano rabino cayó de rodillas y gritó: «Es la voz del Altísimo. ¡Ha vuelto!». Pero una mujer entre la multitud respondió llorando: «No ha vuelto, está pidiendo perdón». Los medios transmitieron imágenes imposibles. Desde satélites, se veía una cúpula de luz dorada cubriendo la ciudad, palpitando como un corazón. Durante 7 minutos, Jerusalén entera se bañó en ese resplandor. Luego, todo se apagó. Yo, Padre Ignacio, observaba en silencio desde Roma, frente a una pantalla. El Vaticano estaba en caos. Las llamadas no cesaban. Los cardenales discutían si se trataba de un milagro o de una invasión demoníaca. En la cinta que recibí esa mañana, una grabación anónima enviada desde Jerusalén, se oía una respiración profunda, humana, casi agotada. Y luego, la misma voz del manuscrito. La creación me pesa, Ignacio, pesa como una cruz que ya no puedo cargar solo. Por un instante, sentí compasión. Por Dios. ¿Puede el Creador cansarse de su obra? ¿Puede un padre arrepentirse de haber amado demasiado? Esa noche, el Papa convocó una reunión secreta. Me llamaron a medianoche. Tráigalo todo, me dijeron, el manuscrito, la cinta, y su fe. Mientras caminaba hacia la basílica, vi algo imposible. Sobre la cúpula de San Pedro, llovían pequeñas chispas de luz dorada, idénticas a las que habían caído en Jerusalén. Cuando una tocó mi mano, sentí un pulso, como el latido de un corazón inmenso. Y una frase se dibujó en mi mente, suave, casi humana. Perdón, hijo mío, pero incluso la perfección necesita redimirse. El reloj marcó las 3:33. La hora del perdón. Y supe, con un miedo dulce y sagrado, que el cielo había comenzado a confesar. Episodio 5, el niño que recordaba el paraíso. Tenía 7 años, y decía recordar el paraíso. No como un sueño, sino como quien habla de su casa, de un lugar donde dejó algo pendiente. Se llamaba Elías, un niño de voz tranquila y ojos grises, nacido en un pequeño pueblo cerca de Belén. Su madre juraba que cada noche, mientras dormía, el niño murmuraba oraciones en una lengua que ningún sacerdote pudo reconocer. Yo, Padre Ignacio, fui enviado a verlo tras los sucesos de Jerusalén. Cuando llegué, Elías jugaba descalzo en el patio, dibujando círculos en la tierra con un palo. Al verme, levantó la mirada y dijo con naturalidad: «Usted también lo escuchó, ¿verdad?». Me quedé helado. «¿A quién te refieres, hijo?». El niño sonrió con esa serenidad que solo los que ya vieron demasiado pueden tener. «Ay. Al que ya no quiere ser Dios». El silencio que siguió fue tan espeso que hasta los pájaros callaron. Dentro de la casa, la madre me mostró una libreta. Cada página estaba cubierta con símbolos parecidos a los del manuscrito de Uriel. Y entre ellos, una frase repetida decenas de veces, escrita con la letra infantil del niño. Dios está cansado de ser eterno. Le pedí permiso para hablar con él a solas.
Elías se sentó frente a mí y, sin miedo, comenzó a contarme. Antes de venir aquí, todo era música. Pero luego, hubo un silencio. Y él empezó a llorar. Dijo que había hecho algo mal. Que los hombres aprendieron a creer en su nombre, pero no en su corazón. ¿Y qué más dijo?, pregunté. El niño bajó la voz. Que quería volver, pero no como Dios. Como uno de nosotros. Sus palabras me hicieron temblar. ¿Podría la voz del cielo estar buscando un cuerpo para habitar, una segunda oportunidad entre los mortales? De pronto, Elías se llevó las manos a la cabeza y comenzó a llorar. Un resplandor leve emergió de su piel, como si su sangre recordara la luz de otro mundo. «Me está llamando», gritó. «No quiere que hable más». El aire del cuarto se volvió pesado, vibrante. Las paredes susurraban, las velas parpadearon. Escuché de nuevo esa voz, la misma que me había perseguido desde el manuscrito, desde Jerusalén. «Déjalo, Ignacio. Él aún me pertenece». El niño cayó dormido de golpe. Sobre su pecho quedó dibujado un símbolo de luz, la misma ala rota del manuscrito de Uriel. Esa noche, comprendí algo terrible. Si Dios buscaba perdón, tal vez también buscaba un reemplazo. Y ese reemplazo tenía 7 años. Episodio 6, la oración que no debía ser dicha. Aquella noche, el viento trajo un sonido que no pertenecía a este mundo. No era un canto, ni un rezo, era algo más antiguo, más puro, como si el mismo aire recordara las primeras palabras del universo. Elías dormía en la habitación contigua. Desde que la voz del cielo habló en Jerusalén, el niño no había vuelto a ser el mismo. Hablaba menos, miraba más, y sus sueños eran tormentas que estremecían las paredes. Pero esa madrugada, escuché su voz, rezando. No reconocí la lengua, aunque cada sílaba me atravesaba el alma. Era un idioma sin tiempo, compuesto de sonidos que parecían llorar. Cuando abrí la puerta, el cuarto estaba bañado en una luz dorada que no provenía de ninguna vela. Elías levitaba unos centímetros sobre la cama, con los ojos completamente blancos. Su voz era doble, la del niño, y otra, más profunda, que se superponía con la suya. Et lux mea poenitet, et siobar meum se desvanece. El aire olía a incienso y a tormenta. Me arrodillé, sin saber si estaba presenciando un milagro o una posesión. Elías, ¿qué estás diciendo? Entonces, ambos, el niño y la voz dentro de él, respondieron a la vez. Rezo la oración del perdón eterno, la que los ángeles guardaron bajo 7 sellos. Intenté detenerlo. Pero cada palabra que pronunciaba hacía vibrar los objetos, como si la materia misma quisiera escuchar. En la pared, el crucifijo comenzó a girar lentamente, y las lágrimas brotaron de los ojos de Cristo. El niño abrió los brazos y recitó la última línea. Que el Creador se libere del peso de su creación, y que la creación lo perdone. Entonces, un estallido de luz llenó el cuarto. Fui lanzado contra la pared. Cuando desperté, todo estaba en silencio. Elías dormía profundamente, pero sobre su pecho, el símbolo de la ala rota brillaba débilmente, como un corazón que aún late. En el suelo, había algo nuevo, un trozo de papel cubierto con letras doradas, escritas con la misma caligrafía del manuscrito de Uriel. Decía: no debía ser dicha, pero ya ha sido escuchada. El cielo empieza a recordar su culpa. Salí al exterior temblando. En el horizonte, el amanecer se teñía de un rojo imposible. Y por primera vez en siglos, las campanas del Vaticano comenzaron a sonar solas, sin manos humanas que las tocaran. El sonido era triste. No anunciaba gloria. Anunciaba arrepentimiento. Y supe, con terror y compasión mezclados, que la oración había sido oída, y respondida. Episodio 7, el último pecado del Creador. Nadie en el Vaticano dormía aquella semana.
Los relojes parecían atrasarse, las velas se consumían sin fuego y los retratos de los santos, juro por mi fe, comenzaban a llorar. Algo invisible respiraba entre las paredes del mundo, un aire de culpa que no pertenecía a los hombres. Yo, padre Ignacio, pasaba mis días revisando el manuscrito de Uriel. Desde el episodio con Elías, cada línea parecía cambiar de lugar cada vez que lo abría. Pero una madrugada, el texto se detuvo. Las letras dejaron de moverse, como si esperaran que yo estuviera listo para leer. Allí estaba escrito: antes del primer pecado del hombre, hubo uno más grande. El del Creador. Mi pulso se detuvo. Seguí leyendo. En el instante en que el amor se convirtió en poder, la pureza se quebró. El Creador quiso ser adorado, no comprendido. Y ese deseo fue su caída. Las palabras ardían sobre el papel. El ángel Uriel describía cómo, en el principio de todo, Dios creó el libre albedrío no como un don, sino como una prueba. Quiso saber si los hombres podrían amarlo sin miedo. Pero al verlos dudar, se sintió traicionado. Y al sentir celos, conoció su primer pecado. El cuarto se oscureció. Una sombra cruzó frente al crucifijo. No supe si era mi imaginación o si realmente el Cristo había cerrado los ojos. Entonces, la voz volvió, aquella voz que ahora reconocía sin duda, dentro de mi mente. No quise lastimarlos, Ignacio. Pero el amor, cuando exige, también destruye. Caí de rodillas. ¿Eres tú? He pecado con mi perfección. El suelo vibró. El aire se volvió pesado, casi líquido. Vi imágenes que no eran sueños ni visiones, la creación, la caída, las guerras, el hambre, y, sobre todo, la fe usada como castigo. Todo eso, me dijo la voz, no era culpa de los hombres, sino eco del error original, la necesidad de un Dios de ser necesario. De pronto, oí golpes en la puerta. Era Monseñor Carlo, un hombre de confianza del Papa. Traía en sus manos un documento sellado, clasificado de Secretis Supremis. Me lo entregó con un temblor en la voz. El Santo Padre le ordena leerlo solo. Lo abrí. Dentro, una única hoja, escrita con tinta roja. El pecado del Creador no puede ser absuelto. Pero puede ser comprendido. En el margen inferior, una firma. No era humana. Solo una palabra, grabada en una caligrafía que parecía hecha de fuego, YHWH. Esa noche, las campanas de Roma repicaron sin manos, y una voz, la misma que había roto el cielo en Jerusalén, volvió a escucharse en los sueños de millones. Si el amor me hizo imperfecto, que el perdón me devuelva al principio. Y comprendí que el perdón que buscaba Dios no era por crearnos, sino por habernos hecho a su imagen. Episodio 8. Los monjes del arrepentimiento eterno. Dicen que en las montañas del sur de los Andes existe un monasterio que no aparece en ningún mapa. No tiene nombre, ni campanas, ni registro alguno en los archivos de Roma. Sin embargo, desde hace siglos, una pequeña orden de monjes reza allí sin descanso, día y noche, repitiendo una misma plegaria, que el Creador no despierte. Fui enviado por orden directa del Papa. Observe, pero no intervenga, me advirtió. Si lo que cuentan es cierto, no debe interrumpirse su oración. El ascenso fue interminable. A medida que subía, el aire se hacía más pesado, como si el mundo mismo temiera mi llegada. Cuando por fin divisé las torres grises del monasterio, una sensación helada recorrió mi espalda, las sombras de los monjes se movían con un ritmo que no pertenecía a este mundo. Me recibió el prior, un hombre ciego con la piel marcada por siglos de ayuno. Padre Ignacio, dijo antes de que yo hablara, sabíamos que vendría. La voz lo anunció. ¿Qué voz?, pregunté. Sonrió, mostrando los dientes ennegrecidos. La que aún sueña. Dentro del templo,
Un grupo de monjes oraba frente a una gran losa de piedra tallada con un símbolo que reconocí al instante, el ala rota del manuscrito de Uriel. Cada vez que uno de ellos murmuraba un verso, la piedra latía débilmente, como si respirara. ¿Qué hacen exactamente? Quise saber. El prior me respondió sin abrir los ojos. Lo mantenemos dormido. Si despierta, el universo recordará su culpa y no podrá sostenerla. El eco de su voz pareció abrir grietas en el aire. Sentí que el suelo vibraba con un pulso profundo, constante, como un corazón enterrado. En una de las celdas vi algo imposible, un monje anciano, inmóvil, con la piel marchita como pergamino. Su pecho se movía apenas, pero de su boca salía una luz dorada cada vez que exhalaba. Él fue el primero, susurró el prior. Desde hace 500 años, no ha dejado de rezar. No vive, pero tampoco muere. En ese instante, la losa emitió un sonido agudo, como un gemido. Una grieta cruzó el suelo y una corriente de aire caliente llenó el templo. De entre las sombras, una voz antigua resonó. ¿Por qué siguen orando, si ya he sido perdonado? Los monjes se arrodillaron. Algunos lloraron. El prior levantó el rostro hacia la oscuridad. No, señor, aún no lo ha sido. La piedra volvió a sellarse. El aire se detuvo. Yo temblaba. Aquella voz no era humana, ni celestial. Era la voz de un dios exiliado dentro de su propio sueño. Al salir del monasterio, el prior me entregó un trozo de pergamino con una inscripción apenas legible. Mientras recemos, el mundo existirá. Cuando callemos, él despertará. Esa noche, al pie de la montaña, miré el cielo estrellado y comprendí que quizá toda la humanidad no es más que eso, una oración prolongada para mantener dormido al Creador. Episodio 9, el milagro invertido. Nadie en el hospital quiso hablar de ello. Ni los médicos, ni las enfermeras, ni siquiera el capellán que me llamó en secreto a las 3 de la madrugada, con la voz temblorosa. Padre Ignacio, susurró, hay algo que debe ver. No sé si es un milagro o una blasfemia. El cuerpo pertenecía a un hombre llamado Samuel Duarte. Murió a las 11:47 de un paro cardíaco. Certificado, sellado, trasladado a la morgue. 3 horas después, la cámara frigorífica se encendió sola. El vigilante juró haber escuchado un grito, no de dolor, sino de furia. Cuando llegué, Samuel estaba sentado sobre la camilla, respirando. Su piel aún tenía el tono gris de los muertos, pero sus ojos eran de un brillo antinatural, como si dentro de ellos se moviera la luz de otra realidad. ¿Dónde estoy?, preguntó con una voz áspera, vacía de aire humano. En el hospital de Santa Lucía, respondí con cautela. Usted murió hace unas horas. Samuel me miró largo rato, y luego dijo algo que hizo que el reloj de la pared se detuviera. Entonces, él se equivocó. Me quedé helado. ¿Quién? Dios. No debía devolverme a mí. Era otro el que debía volver. Sus manos temblaban. Una lágrima oscura cayó sobre su bata blanca. Allá, dijo, allá no hay fuego ni música, solo una sala de espera. Millones de almas alineadas, mirando un trono vacío. Y todos decían lo mismo, él no sabe qué hacer con nosotros. El capellán, pálido, se santiguó. Yo me incliné hacia Samuel. ¿Qué viste antes de regresar? El hombre respiró hondo. Una voz pidió perdón. No a los hombres, a las almas que había olvidado. Luego algo se movió, como una marea de luz, y una fuerza me arrojó hacia aquí. Pero no era mi turno. Yo no tenía que volver. Intentó levantarse, pero su cuerpo se estremeció. Padre, él ya no distingue entre vivos y muertos. Algo en el cielo se ha roto. El juicio comenzó sin juez. De pronto, las luces del hospital se apagaron.
Un zumbido llenó el aire. Todos los monitores marcaron el mismo número, 333. Samuel gritó, aferrándose a mi brazo. Dígales que recen al silencio. Que no pidan más. Cada oración lo despierta. Y entonces, su cuerpo se arqueó y cayó inerte. Esta vez, no volvió. Pero en su pecho, impreso como un sello ardiente, apareció un símbolo que ya conocía, el ala rota. Los doctores intentaron explicarlo como un fenómeno eléctrico. Yo guardé silencio. Esa madrugada, mientras el hospital recuperaba la calma, una enfermera me entregó una nota que había encontrado en el bolsillo del muerto. En ella, con una caligrafía imposible, decía: Dios comete errores, porque aún intenta ser humano. Me arrodillé. No recé. No supe cómo. Por primera vez en mi vida, entendí que el verdadero milagro no era la vida después de la muerte, sino la culpa después de ser eterno. Episodio 10, La noche de los cielos vacíos. Comenzó como un silencio pequeño. Una ausencia sutil, casi imperceptible. Las campanas sonaban, pero su eco no llegaba lejos. Las plegarias se pronunciaban, pero nadie sentía el consuelo de antes. Era como si el cielo hubiera cerrado los ojos. Esa noche, los fieles de todo el mundo rezaron al mismo tiempo. Desde Roma hasta Calcuta, desde las aldeas perdidas en África hasta las catedrales doradas del norte, millones de voces elevaron oraciones distintas, que se perdieron en un vacío absoluto. Yo estaba en la Basílica de San Pedro, rodeado de cardenales. El Papa, vestido con blanco, permanecía de rodillas, inmóvil. Frente al altar, la gran cruz parecía un trozo de sombra suspendido. De pronto, el Santo Padre levantó la cabeza y murmuró: «Él no está». Nadie respondió. Las luces de los vitrales comenzaron a parpadear, y por un instante, la imagen del Cristo crucificado desapareció, dejando solo el madero desnudo. Fuera, en la plaza, la multitud empezó a llorar. No de miedo, sino de abandono. Un coro de miles de voces clamaba: «Escúchanos, Señor», pero el viento no devolvía nada. Los satélites registraron un fenómeno imposible, todas las ondas de radio destinadas al espacio se reflejaban, como si algo invisible las rechazara. Ninguna señal atravesaba los cielos. El universo, literalmente, estaba en silencio. Los teólogos lo llamaron la noche del abismo. Los astrónomos, una anomalía global electromagnética. Pero los que creíamos, sabíamos la verdad. Elías, el niño del paraíso, fue el primero en romper el mutismo. Lo encontraron en su cama, con los ojos abiertos y secos. Sus labios moviéndose sin voz. En su cuaderno, una sola frase escrita con trazos desiguales: «Dios duerme. No lo despierten». Horas después, comenzaron las visiones. En Jerusalén, una cruz ardió sola. En Lima, una imagen de la Virgen lloró sangre. En Roma, los relojes del Vaticano se detuvieron todos a la misma hora, 3:33. Fui al altar mayor. Me arrodillé ante el crucifijo vacío y susurré: «Si no estás aquí, ¿dónde estás?». Una corriente helada recorrió la nave. La voz que conocía desde el principio, la del arrepentimiento eterno, habló por última vez aquella noche. «Estoy en ustedes, pero ustedes han olvidado escuchar». Luego, el silencio cayó con un peso insoportable. Las velas se apagaron solas. Afuera, el cielo se volvió completamente negro, sin luna, sin estrellas. Durante 3 días, nadie soñó. Nadie escuchó nada. Ni siquiera el suspiro de la fe. Fue como si el alma del mundo se hubiera detenido. Y entonces comprendí, no era que Dios se hubiera ido. Era que había decidido guardar silencio, para ver si alguien recordaba cómo amarlo sin oír su voz. Episodio 11, El juicio de los ángeles.
Dicen que cuando Dios calla, los cielos comienzan a discutir entre ellos. Esa noche, el silencio divino se volvió insoportable. Los ángeles, esas criaturas de pureza inquebrantable, sintieron por primera vez el peso del abandono. Y en el corazón del firmamento, donde no hay tiempo ni forma, se convocó el juicio que nunca debió existir. Yo no sé cómo llegué allí. Tal vez fue un sueño, tal vez un rapto. Solo recuerdo la luz, blanca, infinita, pero herida. Flotaba sobre un vacío sin suelo ni cielo. A mi alrededor, millares de figuras aladas formaban un círculo. Sus alas eran espejos, y en cada uno de ellos se reflejaban rostros humanos, los nuestros. Una voz retumbó, clara y terrible. El Creador será escuchado como acusado. El ángel Uriel apareció en el centro. Su rostro no mostraba ira, sino tristeza. Nos dio la existencia para servirlo, dijo, pero ahora nos exige que comprendamos lo que ni él mismo entiende, su culpa. A su lado, Miguel, el arcángel de la justicia, desenfundó su espada, que no brillaba, sino sangraba luz. ¿Cómo juzgar al que nos dio el juicio?, preguntó. Entonces el aire se rasgó. Un resplandor descendió, pero no como una presencia gloriosa, sino como un ser cansado. No era el Dios de las Escrituras, ni el de las oraciones. Era una sombra que respiraba amor y vergüenza al mismo tiempo. Yo soy, y no soy lo que fui, dijo la voz. He amado demasiado. He exigido demasiado. Y al hacerlo, me convertí en aquello que temía, en un juez sin misericordia. Uriel bajó la cabeza. Tu creación sufre. Tus hijos te buscan entre ruinas. Y tú pides perdón, pero no cambias el mundo. ¿Qué respuesta les darás? Hubo un silencio eterno. Luego, el Creador habló con un temblor que partió la luz en 1000 fragmentos. He aprendido el dolor de ser humano. He probado el arrepentimiento. Si me condenan, que sea para comenzar de nuevo. El círculo de ángeles se agitó. Algunos lloraban, otros gritaban. La pureza se volvió duda. Y fue entonces cuando el juicio comenzó. Cada ángel expuso sus cargos. Por el hambre. Por las guerras. Por los niños que rezan y no reciben respuesta. Por el silencio. Dios escuchó todo sin defenderse. Solo sus lágrimas cayeron, y donde tocaban, nacían flores negras. Cuando llegó el turno de Miguel, la espada de luz se apagó. No puedo juzgarte, Padre, dijo, porque fuiste tú quien me enseñó lo que es la justicia. Y, sin embargo, el veredicto fue pronunciado por una voz colectiva, un coro de alas rotas. Culpable de amar imperfectamente. La figura luminosa sonrió con una paz triste. Entonces hay esperanza, susurró, porque si hasta el amor puede fallar, también puede aprender. El juicio terminó. El cielo se oscureció. Miles de alas cayeron, como nieve dorada sobre la tierra. Yo desperté en mi habitación, con una pluma blanca en la mano y un susurro en el oído. Ahora, Ignacio, el perdón está en los hombres. Y comprendí que el poder de absolver a Dios, había sido entregado a nosotros. Episodio 12, El lamento del infinito. Nadie vio el comienzo, pero todos sintieron el temblor. Una vibración silenciosa que atravesó mares, desiertos y cuerpos. Los relojes se detuvieron, los animales miraron al cielo, y por un instante, solo un instante, el universo pareció recordar que estaba vivo. Fue entonces cuando apareció la grieta. No era fuego, ni rayo, ni nube. Era una herida abierta en el cielo, una fractura de luz que respiraba. Desde ella emanaba un resplandor que no cegaba, pero hacía llorar incluso a los que no creían. Los científicos hablaron de una distorsión atmosférica, los teólogos callaron. Yo, Padre Ignacio, supe en el fondo de mi alma que no era una señal, era una súplica. Esa noche,
desde cada rincón del planeta, se escuchó el mismo sonido. No una voz, no un trueno. Un sollozo. El llanto de algo inmenso. El lamento de un dios que había aprendido a sufrir. El cielo temblaba como si respirara entre sollozos. Los árboles se inclinaban, las montañas parecían arrodillarse. La grieta crecía, y su luz descendía sobre ciudades enteras, iluminando los rostros de hombres y mujeres que, sin entender por qué, caían de rodillas. En Jerusalén, las piedras del muro de los lamentos se agrietaron. En Roma, las campanas tocaron solas. Y en el monasterio de los Andes, los monjes del arrepentimiento eterno se desvanecieron en medio de su oración, dejando solo ecos que decían, ya está despierto. La voz que me había perseguido durante meses volvió a hablarme dentro del pecho, no con autoridad, sino con una dulzura insoportable. Ignacio, llorar es mi forma de rezar. No supe qué responder. Lloré con él, sin palabras. Y en medio de ese llanto compartido, lo comprendí todo, el infinito no es una bendición, es una condena. Ser eterno significa no tener a quien pedir perdón, no poder descansar, no poder olvidar. La grieta se abrió completamente. De ella emergió una corriente de luz blanca, pero en su centro, vi algo humano. Un rostro. No el del Todopoderoso, sino el de un hombre cansado, con ojos llenos de compasión y vergüenza. Era el reflejo de nosotros. Él no lloraba solo por su culpa, lloraba porque nos veía repitiendo la suya. Los mares se calmaron. El aire recuperó su peso. Cuando la grieta se cerró, un silencio sagrado cubrió la tierra. Nadie habló durante días. Nadie quiso hacerlo. Todos sabíamos que habíamos escuchado algo que no debía oírse. El corazón del infinito, rompiéndose. Y esa noche, antes de dormir, oí su última frase resonar dentro de mí. No busquen mi perdón, búsquenme en su llanto. Allí sigo siendo Dios. Episodio 13, el perdón de los hombres. El día amaneció sin sol. Un gris suave cubría el cielo, como si la luz temiera mostrarse. Sin embargo, el mundo entero despertó con el mismo pensamiento, con una certeza que nadie había pronunciado en voz alta, había llegado la hora de perdonar a Dios. No hubo convocatorias, ni mensajes, ni decretos. Nadie ordenó nada. Pero desde Tokio hasta Buenos Aires, desde Roma hasta Alepo, millones de personas salieron a la calle y guardaron silencio. Era un silencio distinto, cálido, lleno de ternura. Un silencio que abrazaba, no que exigía. Las iglesias abrieron sus puertas, y los templos se llenaron sin necesidad de campanas. Nadie rezaba. Nadie pedía. Solo permanecían allí, respirando juntos. En ese momento, comprendí que el perdón no se pronuncia, se siente. Yo estaba en el Vaticano, sentado en el suelo del altar mayor. A mi alrededor, cardenales, monjas, soldados, mendigos y niños compartían el mismo gesto, las manos abiertas, los ojos cerrados. No había liturgia, no había doctrina. Solo humanidad. El aire comenzó a vibrar con una música que no venía de ningún instrumento. Era como si el planeta entero exhalara al mismo tiempo. Y entonces, lo imposible sucedió. Las estatuas lloraron lágrimas de luz. Las cruces rotas se enderezaron. Y el cielo, aquel que había permanecido vacío durante tanto tiempo, se encendió con un resplandor dorado, suave, casi tímido. Una voz descendió, pero no era la voz imponente del Antiguo Testamento, ni la del juicio. Era una voz frágil, humana, apenas un suspiro que temblaba en el aire. Gracias. Solo una palabra. Pero bastó. Porque comprendimos que no era una despedida, era un alivio. Los ancianos lloraron. Los niños rieron. Un viento cálido recorrió las calles, tocando cada rostro como una caricia invisible. Y por primera vez en siglos,
la humanidad no se arrodilló ante el cielo. Lo miró de frente. El Papa, con lágrimas en los ojos, me tomó la mano y susurró: ahora somos nosotros los que debemos aprender a ser dioses. Esa frase me acompañará hasta mi muerte. Porque ese día entendí que el perdón no redime al que lo recibe, sino al que lo da. Y cuando el resplandor se desvaneció, el cielo quedó limpio, azul, inmenso. No había voz, ni presencia, ni mandato. Solo un eco lejano, suave como una oración. Al fin, hemos vuelto a ser iguales. Episodio 14, cuando el cielo se vació. El perdón cambió el mundo. Pero no como esperábamos. Durante días, la luz del cielo permaneció dorada, suspendida, como si una última bendición cubriera la tierra. Los ríos se volvieron claros, el aire olía a lluvia recién nacida, y hasta los animales parecían guardar silencio en una reverencia invisible. Pero al séptimo día, el cielo se apagó. No fue una tormenta ni un eclipse. Simplemente, la luz dejó de tener alma. El azul perdió profundidad, las estrellas no regresaron esa noche, y por primera vez en la historia del hombre, el cielo pareció vacío. Yo, Padre Ignacio, desperté con un presentimiento terrible. Las campanas del Vaticano estaban mudas. Caminé hasta la plaza de San Pedro, no había un solo sonido. En el suelo, donde antes se reflejaba la gloria del perdón, ahora solo quedaban sombras. Entonces lo vi. En el horizonte, una línea de fuego dibujaba una palabra gigantesca sobre las nubes: gracias. Era hermosa. Dolorosa. Final. El Papa estaba de rodillas, con las manos alzadas hacia aquella palabra luminosa que ardía como el último suspiro de un Dios que por fin había descansado. Se ha ido, dijo con voz quebrada. Y en su rostro no había miedo, sino una paz profunda. Esa misma noche, los milagros dejaron de ocurrir. Los enfermos no sanaron, las estatuas dejaron de llorar, los sueños ya no traían mensajes. El silencio era total, pero no vacío, era sereno, como el descanso de una herida que por fin cicatriza. Salí a caminar por Roma. Las calles estaban llenas de gente que miraba hacia arriba. Nadie lloraba. Nadie rezaba. Todos comprendíamos que algo inmenso había terminado, y que lo que seguía, nos pertenecía solo a nosotros. En el aire aún flotaba su voz, débil, desvaneciéndose entre las sombras. Los dejé completos. No necesitan más de mí. Elías, el niño que recordaba el paraíso, murió esa madrugada. Lo encontraron dormido, con una sonrisa y las manos entrelazadas. En su pecho, el símbolo del ala rota había desaparecido. Al lado de su cuerpo, una nota. Cuando Dios aprendió a pedir perdón, también aprendió a morir. Y así, el Creador se disolvió entre los suspiros de la humanidad, como la última estrella en el amanecer. No hubo llanto. Solo un silencio perfecto, el mismo que precede a toda creación. Porque, tal vez, en ese vacío, comenzaba algo nuevo. Episodio 15, el nuevo Génesis. El amanecer del octavo día llegó sin himnos ni profecías. Solo la claridad suave del sol filtrándose entre las ruinas de un cielo que ya no respondía. No había truenos, ni milagros, ni voces. Y, sin embargo, el mundo respiraba como si acabara de nacer. Caminé por las calles de Roma, ahora silenciosas. Las cruces seguían en pie, pero ya no brillaban. Las iglesias estaban abiertas, sin custodios ni fieles, solo llenas de un aire limpio, sereno, libre. Era extraño, la ausencia de Dios no se sentía como un vacío, sino como una calma. Los hombres comenzaron a ayudarse sin pedir bendición. Los enfermos fueron cuidados sin promesas de cielo. Las guerras cesaron sin tratados, solo por cansancio. Y en los ojos de la gente había una luz nueva, humana, pero infinita. Esa noche me senté frente al altar vacío. Sobre el mármol,
alguien había dejado una Biblia abierta. No en el Génesis, ni en el Apocalipsis, sino en una página en blanco. El mensaje era claro, el libro sagrado había terminado, pero la historia seguía. Pensé en Elías, en Uriel, en la voz que lloró desde el infinito, en aquel gracias que ardió sobre las nubes. Todo había sido una sola plegaria, la de un Dios que quiso ser perdonado para aprender a amar de nuevo. Y entonces entendí lo que nadie quiso aceptar. Dios no murió. Solo se dispersó en cada uno de nosotros. Desde entonces, cuando un niño ríe, cuando alguien perdona, cuando una madre reza sin esperar respuesta, ahí está Él. No como un juez, ni como un rey, sino como un eco suave dentro del corazón humano. Me incliné y escribí en la página en blanco una frase que había esperado toda mi vida para comprender. En el principio, el hombre buscaba a Dios. Al final, descubrió que siempre había sido Dios quien lo buscaba a él. Cerré el libro. Afuera, el cielo, ese cielo que se había vaciado, comenzó a llenarse de estrellas nuevas, como si la creación estuviera empezando otra vez, desde adentro, desde nosotros. Y por primera vez, no recé. Solo sonreí, sabiendo que la fe ya no miraba hacia arriba, sino hacia adentro. Porque el verdadero Génesis no fue el día en que Dios creó al hombre, sino el día en que el hombre aprendió a amar sin necesitar a Dios. Epílogo final, la voz que quedó en el silencio. He pasado toda mi vida buscando a Dios en los templos, en los textos, en los milagros imposibles. Lo invoqué entre el incienso y las campanas, lo busqué en la culpa y en la fe. Y cuando por fin lo encontré, fue en el silencio. Ahora sé que la divinidad no habita en el cielo ni en las palabras escritas, sino en la ternura con la que un ser humano mira a otro. Dios no desapareció, se transformó. Se escondió en los gestos pequeños, en la compasión que no pide aplausos, en el perdón que no exige recompensa. Cuando contemplo el mundo que quedó atrás, sin milagros, sin relámpagos sagrados, sin juicios, me doy cuenta de que por primera vez vivimos sin miedo. El vacío del cielo no es castigo, es libertad. Porque en ese espacio inmenso el hombre ha encontrado su reflejo, y lo ha llamado amor. Quizá eso era el plan desde el principio. Que la creación aprendiera a sostenerse sin su creador. Que la fe dejara de ser obediencia y se convirtiera en compasión. Que el perdón al final fuera el último milagro. Apago la vela del altar. Su humo sube lento dibujando una forma parecida a una ala rota que se disuelve entre las sombras. Y antes de cerrar los ojos, repito en voz baja la única oración que aún tiene sentido. Gracias por habernos dejado ser. El eco se apaga. La noche respira. Y en algún lugar del infinito una lágrima cae. No del cielo, sino del corazón del hombre. Padre Ignacio Valdés. Último confesor del Creador.